día que cambió mi historia. Escucharon la vida de las personas un antes y un después. Cada martes nos reunimos en este segmento de El día que cambió mi historia para compartirte, testimonios impactantes de lo que Dios hace en la vida de las personas y cómo nos cambia la historia. A veces tenemos una imagen de nuestra vida muy diferente a la que el Señor tiene para nosotras, pero finalmente siempre Él tiene planes de bien para nosotros, aún en medio de las adversidades. Y hoy vamos a poder conocer un poco acerca del día que Dios cambió la historia de Ana Ochoa. Tú la has escuchado aquí en Radio La Nuestra, ella tiene su programa. Ella es una persona muy conocida en la ciudad, de mucha influencia en la ciudad. Y tal vez no conoces su testimonio. Tú la ves hoy tan sonriente, siempre bien amigable, pero hay un proceso detrás de quién es Ana Ochoa el día de hoy. Ana, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme. Soy muy, muy honrada con esta invitación y de compartir lo que Cristo ha hecho en mi vida. Sí, Anita, porque nosotros te vemos siempre rodeada de alegría, de sonrisas, de colores, de niños contentos, de gritos, de gente corriendo. Pero gritos de alegría. De gritos de alegría, sí. Y con mucha paciencia, oye, porque estar atendiendo a los niños, pintándoles las caritas en medio de la música, de tanta emoción, pero no siempre fue así la vida de Ana Ochoa. Fíjate que fue y no fue, porque yo siempre quise ser artista. O sea, ahora hago shows para los niños, ¿verdad? Hago shows aparte cristianos, doy enseñanzas a través de esos shows. Sigo siendo artista, pero cuando yo era niña quería ser artista. Y buscaba estudiar lo que es las artes escénicas, la actuación, canto, y así fue cuando empecé yo en la Asociación Nacional de Actores, muy conocida, ¿verdad? Me reclutaron para entrar a los cabarets. Okay. Estaba chiquita, tenía como 11, 12 años, más o menos, y ahí nos empezaron a preparar para dar shows en cabarets. Y eso después se convirtió en estar fichando con los adultos. A los 12 años andaba en las cantinas fichando con los adultos, daba un show y después al bajar, pues nos sentábamos por ahí, éramos varias niñas chiquititas. Sí, y de ahí pues empezaron como ficheras, todas nosotras. Y después se fue escalando, ya que nos ponían cosas en las bebidas, después nos fueron prostituyendo. Y así es como fui creciendo poco a poco en un ambiente en el cual pues vi abuso. Estuve ahí por muchos años. Conocía y sabía, lo único que sabía hacer, según era artista, pero me estaba prostituyendo. A ti te vendieron esa idea de que eso era ser artista. Sí, así es. Bailar en el escenario, pero después, bajándote el escenario, no te ibas a tu casa y ya se acabó el show. Todo era parte de lo mismo. ¿Y en tu casa, Ana, qué pasaba en tu casa? Fíjate que mi casa era un hogar disfuncional, ¿verdad? Mi papá siempre estaba trabajando, mi mamá tenía otras cosas, ¿verdad? Yo entiendo y mi mamá es la mejor madre del mundo que yo pude haber tenido, no quiero que nadie me la vea mal. Ella no se daba cuenta de lo que estaba pasando, ella dentro de su depresión, dentro de un proceso que ella estaba viviendo, pues no se daba cuenta de lo que yo estaba pasando, lo cual yo entiendo que fue perfecto, porque Dios tiene un plan y un propósito para todo, y a mí me tocaba vivir esa parte. Si mi mamá se hubiera dado cuenta, no estaría yo aquí contándote. Claro. Pero bueno, yo así crecí,
dentro de lo que es la prostitución. Conocí mucha gente famosa, mucha gente narcotraficantes. ¿Esto fue en Guadalajara, Ana? Artistas, sí, en Guadalajara. Pero yo a los 21 años me fui para la Ciudad de México buscando la gran gloria, el gran estrellato. De los 11 a los 21, A los 21. La mitad de tu vida ya habías estado en estos lugares. ¿Y te pagaban, Ana? Sí, porque realmente ellos, estas personas utilizan a los niños, les venden la idea de que es un trabajo. Uh-huh. Para mí era un trabajo. Era arreglarme, ponerme bonita porque voy a dar un show y estoy trabajando, es un trabajo. Okay. Entonces, yo lo veía normal, completamente normal. ¿Y tú ibas a la escuela en las mañanas? Iba para la escuela, estudié hasta lo que es, bueno, hice escuela, pero después un pedacito cuando me fui a México lo dejé. Cuando regresé de México a los 26 años, continué mi carrera en administración de las organizaciones, pero tenía ya una bebé. Okay. Y esa bebé no me dejaba estudiar. Sí. Pero fíjate que dentro de que ya tenía yo mi niña, yo quería cambiar, porque yo conocí en ese ambiente de prostitución, en los table dance, lo que era el robar, el engañar, el mentir, el agarrarse a moquetazos por la peluca más bonita, por ese vestido me toca a mí. Entonces yo aprendí a convivir en un aspecto donde no hay amor, donde no hay paz, donde es todo. Y Dios, cero. O sea, no sentías en tus momentos de tristeza, de dolor, de extrañar la familia, Dios no venía a tu cabeza. No, para nada. De hecho, yo anduve metida en lo que es la cartomancia, anduve metida en muchas religiones, anduve buscando pertenencia. Uh-huh. No sabía a quién yo pertenecía. Entonces, de ahí me involucré con los Hare Krishnas, anduve haciendo muchos tipos de religiones, anduve metida con la Santa Muerte, anduve haciendo tarot, anduve haciendo brujería. Tuve una parte de mi vida en la cual me dediqué a leer cartas y a hacer brujería. Uh-huh. Y yo tenía unas depresiones horribles. Me emborrachaba, me drogaba, terminaba tirada en el piso, vomitada, despertaba con un dolor intenso porque no tenía pertenencia y estaba completamente vacía. Todo el dinero que hacía de la artisteada se me iba en drogas, en alcohol, uh-huh. En los falsos amigos que siempre están ahí cuando tienes fama, ¿verdad? Y bueno, cuando yo me regreso de México con mi niña, yo estaba en una situación en la Ciudad de México tratando de buscar un mejor vida para mi niña. Yo me regreso a Guadalajara y obviamente contacto una casa de prostitución allá en Guadalajara para ayudarme a salir adelante con mi hija. ¿Era tu trabajo? ¿Era lo que sabías hacer? Era lo que sabía hacer, era mi trabajo, según yo, ¿verdad? Y cuando yo regreso a Guadalajara, un alto funcionario que me conocía de tras bambalinas, uh-huh. Me faltó el respeto en un restaurante en público. Él andaba un poco tomado. Y uno de los pocos amigos que yo llegué a ser verdaderos amigos en ese medio, le llamó la atención a él y le dijo, oye, ella venía con su hija. Por esta causa, él me ofrece trabajo dentro del gobierno, en una sala para adolescentes, donde juzgaban a los adolescentes. Pero todos los días, Ceci, yo era acosada sexualmente. Yo ya no quería esa vida. Y todos los días tenía ahí a alguien que me estaba queriendo agarrar la pierna. Era un terrible... O sea, nada cambió. Solamente que en lugar de ser de noche, era de día. No había escenario, pero había un juzgado. Pero finalmente el acoso era igual. El acoso y era...
como yo no quería ceder ya, porque yo quería ser respetada y ya me había dado cuenta que lo que yo había aprendido antes no era la vida normal y digna que toda persona debe de seguir, no me dejaban cambiar, no me dejaban. Yo quería cambiar, las personas que me conocían me seguían tratando de la misma manera. Y entonces fue ahí donde, bueno, antes de eso yo intenté suicidarme 2 veces. 2 veces intenté quitarme la vida y Dios dijo no. No, tengo para ti planes. Cuando yo tenía a mi hija, de hecho incluso llegué a pensar y llegué muchas veces a escuchar que me decía, pues mátate tú y mátate a la niña. Así, o sea, era una cosa que ahora yo entiendo el plano espiritual en el que estaba y todas las puertas que había abierto mientras yo andaba en todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero pasa que de repente empiezo a perder todo. El funcionario del gobierno que me tenía supuestamente protegida me deja sin sueldo. Me dice, ya no te voy a pagar. Otro de los funcionarios ahí me dijo, quédate como meditoria y cuando salga una plaza te damos la plaza, porque ya tenía yo ahí tiempo. Entonces estoy yo ahí batallándole, sufriéndole con mi niña como meditoria, pero al mismo tiempo tenía yo personas con las cuales yo me seguía prostituyendo. Eran solamente un círculo pequeño que me ayudaba a salir adelante, supuestamente amigos, ¿verdad? Pero bueno, les cambiamos la palabra. Y resulta que en la radio, las personas con las que yo trabajé en la radio anteriormente me dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a la Qué Buena de Los Ángeles. Necesitamos que nos ayudes, nos vamos a vivir a tu casa, en lo que me arreglan la visa de trabajo para irme a Los Ángeles y cuando nos vayamos a Los Ángeles te jalamos a ti también. Para mí estaba padre porque yo siempre quise ser artista, estuve en la radio un tiempo también y bueno, cuando ellos se van a Los Ángeles, estamos interactuando por Facebook y una persona empieza a meterse en los mensajes de Facebook, a ganarse la amistad. De repente ya estamos hablando, le digo, sabes que tengo muchas cosas aquí. Perdí mi departamento que tenía, me estafaron, perdí el coche que tenía, prácticamente me quedé sin nada completamente y mi mami, bien linda, me abrió la puerta de su casa, me fui con ella y me acuerdo que cuando entró a su casa empieza una guerra espiritual tan fuerte que yo lloraba y yo le decía, no mami, es que yo ya cambié, yo no soy así y nadie me escuchaba. Entonces esta persona de Los Ángeles me dice, ¿sabes qué? Vente para acá. Yo aquí te voy a dar trabajo, te voy a cuidar a tu niña. Para no hacerte la larga, me vengo a Estados Unidos indocumentada. Pero el día que yo cruzo, 22 de diciembre del 2010, estaba una línea bastante larga ahí. Cuando yo venía en la línea formada con mi niña, yo venía orando, porque me habían dado muchas estampitas de santitos y venía orando y yo decía, por favor, dame una vida nueva, esto es lo que yo necesito, donde la gente no me conozca, donde yo pueda realmente ser alguien nuevo. Y cuando el oficial me llama, las tarjetas que traíamos, ni siquiera la foto se parecían a nosotras, Ese era mi miedo absoluto. Y me dice, sus tarjetas. Le doy yo mis tarjetas de mí y de mi niña. Pero en el momento en que le estoy dando mis tarjetas, una anciana le extiende también una visa al migra. Entonces él ni siquiera las mira, dice, la mamá, la hija y la abuelita. Me regresó las tarjetas sin mirarlas. Y ahí sentí yo algo en mi corazón, como que esta señora no venía conmigo, llevaba yo formada 5 horas en la línea y jamás la miré. Cuando yo salí de allí,
volteaba y nunca la miré. Entonces ahí, Ceci, pasa que ese coyote nos entrega con otro coyote. Y estamos esperando por horas para que toda la gente que ellos tenían pasara, y ninguno pasó ese día. Solamente yo y mi hija. Entonces el coyote dice, ¿sabes qué? Este es mi trabajo y yo cuento con este dinero. Y como no pasaron, vamos a tener que hacer algo. Yo te voy a entregar una casa, y a tu hija la vamos a mandar por otro lado. Él empieza a llamar, la iban a vender como órganos. Imagínate como mamá, Ceci, estar escuchando. Sí, la niña se ve muy bien, su piel se ve muy sanita, tiene brillo en sus ojos. Como mamá, tú que eres mamá, Ceci. No. Eso fue para mí estar escuchando que iban a vender a mi hija. Lo que pasara para mí no importaba. Yo ya había pasado por tanta cosa que no me importaba. Pero en esos momentos yo saqué todas mis estampitas de santitos y empecé a rezar lo que me enseñaron, ¿no? Unas repetidas oraciones que ni siquiera me llegaban al corazón. Pero yo seguía escuchando al coyote hablando de cómo iba a vender a mi hija, y de repente en mi cabeza me acordé que mi abuelita decía que Dios había creado todo, que Él era todopoderoso, que estaba en todos lados y que siempre nos escuchaba. Y entonces agarré y empuñé todas mis estampitas, mis santitos, y me costó trabajo tirarlos, Estaba yo batallando en si tirarlos o no, porque yo confiaba en que esas estampitas tenían poderes. Los solté y le dije, Dios, yo no te conozco, pero mi abuela me ha hablado de ti y yo te necesito en este momento. Y es ahí donde todo cambió, Ceci. El coyote nos mandó para con la persona que íbamos a Los Ángeles. La persona que iba a llegar por la niña, porque todavía se seguía hablando de que iban a llegar por la niña, nunca llegó. Nos mandan desde Roma, Texas, hasta California. Llegamos a Los Ángeles sin ningún problema. El 24 de diciembre vamos a una fiesta de Navidad, conocemos personas, pero esta persona que nos tiene en Los Ángeles empieza una historia de tráfico humano. Empacando carne seca en los restaurantes, en los mercados mexicanos, empacando cremas en los refrigeradores, enferma yo empacando cremas, salsas. Si has visto los refrigeradorcitos, ¿verdad? Que tienen cremas y todo. Eso es lo que yo hacía en Los Ángeles. Y tenía una serie de abusos ahí, pero a mi niña nunca me la tocaron. Él la metía en un cuartito, en un closet oscuro. Dejaron llevarla al Head Start, pero estaba yo amenazado. Yo no podía salir. Él siempre me hacía creer que él era mi salvador. Él me cuidaba, me protegía, ¿sabes? Un plan psicológico. Y resulta que pasa como el segundo mes y estaba yo muy enferma. Tenía una infección, estaba con fiebre, estaba tirada en la cama. Cuando una persona que estaba en esa fiesta de Navidad pasa por ahí y necesita entrar al baño y recuerda que su amigo llega y le saluda y dice, estoy muy mal, en unas condiciones deplorables. Entonces él viene, me toca, de que estoy en temperatura y me lleva al doctor. Él se da cuenta que algo está pasando. Recogemos a mi hija, me lleva al doctor y me dice, ¿qué está pasando? No, nada, todo está normal, todo está bien. Yo con todo lo que me veo, sí, no, no. Y pasa que él me da un celular y me dice, ¿puedo estar en comunicación contigo para que necesites? Pasa otro tiempo y esta persona decidió casar todo. Entonces me dejan aquí mi niña se enferma.
y no teníamos comida, no nos dejó comida. Yo le llamaba a esta persona para llevar a mi hija al doctor y no me contestaba. Entonces yo le llamé a la persona que me regaló el celular. Y fue cuando me animé a decir lo que estaba pasando. Esta persona me entrega a una asociación en Los Ángeles que se llama Raíces y que ellos ayudan a personas de tráfico indocumentados. Ellos me meten a un refugio, me dan atención médica, asesoría legal, me hacen entender que lo que yo estaba pasando era por tráfico humano. Fíjate cómo ni siquiera a veces sabemos que estamos pasando por un delito, que estamos siendo víctimas de un delito tan fuerte, sino hasta que alguien nos está viendo en esto, ¿verdad? Y pasa que lo artístico no se me quitó, ¿verdad? Y en el refugio de inmigrantes había una persona que ponía alabanzas. Y a mí, yo llamada por la música, empezaba a escuchar las alabanzas y de repente las empecé a cantar y de repente sentí tanta paz, tanto amor en mi corazón que un día pregunté, oye, pues esta música de dónde viene, porque yo nunca la había escuchado. Y pues es de mi iglesia, vamos, te invito. Me invitó a la iglesia. Y bueno, pues ahí, eh, obviamente cuando yo llego a la iglesia cristiana, me sentí sacada por acá. No, claro que no. Y bueno, ya me enseñaron. Me ayudó a escuchar la palabra de Dios. Pero aún así, mi incredulidad se yo escuchaba y que Marce se abría. Sí. ¿Cómo que el mar se abría? No, hombre, Jesús, entonces como esto es tan bueno. Y fíjate que un día pasa que el Espíritu Santo tumba y me muestra una película de tantas cosas en las que Las veces en que Dios te abrió el mar y te multiplicó la comida. ¡Wow! esas son las palabras exactas, Ceci. El Señor me mostró y desde ahí mi vida cambió. Porque, como dice Spurgeon, puedes visitar buenos libros, pero vivir la Biblia, esa es otra cosa. Y ahí fue cuando empecé a vivir la Biblia. De repente, de Los Ángeles, me contacta de acá de San Antonio una prima que yo no conocía. Prima, ando buscando, prima, estoy en aprietos acá en Los Ángeles. Nuevamente me volví a quedar sin nada, Ceci. Fíjate cómo Dios obra. Te quita las cosas para que tú te veas obligada a ir a donde Él te quiere mandar. Sí. Él prometió en Josué 1:9 que a donde quiera que uno vaya, Él nos sostendrá. Y así pasó. Me quitó todo, me quitó casa, me quitó, en ese entonces el señor que me había ayudado me había dado un carrito para que yo me pudiera mover. Tuve que vivir en el coche con mi niña. Cuando esta prima me contacta, me dice, prima, vente para San Antonio. Yo te ayudo en lo que te llegan tus papeles. Empecé a vivir una etapa de que el Señor probó mi fe, porque yo escuchaba la palabra y venían muchas cosas tristes. Yo tocaba puertas y me decían, ¿qué haces aquí? Regrésate a tu casa. ¿Por qué estás batallando con tu niña? Ándale, regrésate para México. Y yo lloraba de coraje y decía, es que yo estoy en un proceso de tráfico humano, no me puedo regresar porque la policía, el FBI me está investigando. Si yo me voy, soy víctima, no soy víctima. Delito. Exacto, pasaba a ser yo como ella. Bueno, hemos visto en muy pocos minutos todo lo que por años Ana Ochoa estuvo sufriendo, pero vimos siempre la mano del Señor, cuidándola en medio de tantos peligros. Ana, ¿cómo es que tienes ese encuentro con el Señor y ahora ya tu vida es diferente? Bueno, mira, Ceci, yo estaba escuchando la palabra en Los Ángeles. Cuando vengo yo de California a San Antonio, me vengo manejando y me para la migra a mitad de camino, sin papeles.
me empieza a revisar y todo. Y en ese momento mi hija y yo estábamos orando. Y yo le dije a mi hija, hija, recuerda que sea aquí o sea que si nos deportan, es donde el Señor nos quiere, Él nos va a prosperar y Él va a estar con nosotros. Josué 1:9. A mí nunca se me olvida eso, a donde quiera que vayas, ahí va a estar el Señor. Cuando regresa el migra, yo dije, pues nos va a deportar, ¿verdad? Pues no tengo papeles. Me dijo, maneje con cuidado, Dios le bendiga. En ese momento sentí que Dios estaba conmigo porque el migra me dijo, Dios te bendiga, maneja con cuidado. Cuando llego a San Antonio, llego a la iglesia del pastor Tino Aguilar. Fue mi primera iglesia ahí y yo seguía como que entre me bautizo, no me bautizo, que entre sí, que entre no, pero empiezo a vivir completamente la Biblia, Ceci. Cada experiencia, cada cosa, y yo ahí ya me rindo completamente cuando llego acá a San Antonio y digo, Señor, yo voy a dar las buenas nuevas a toda persona. Yo voy a hablar del evangelio, yo voy a buscar prepararme y entonces empiezo, Ceci, a trabajar en lugares y me corren del trabajo y me corren de aquí y me corren de allá. Y cuando yo llego acá a Texas, me cortan todos los servicios médicos, medicamentos que tomaba, empiezo con ansiedad, con depresión, a temblar, pero entonces en otra iglesia, porque después me cambio de casa y pasa que yo empecé a irme al altar y a llorar ahí en el altar y a clamar. Y dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. El Señor me dio no solamente una nueva vida, me devolvió todo así, pero todo con creces, Ceci. 2 veces que me quedé sin casa, ahora estoy pagando mi propia casa. Hubo muchos hombres que me prometieron la luna y las estrellas. Uno puso el anillo y me dio el lugar de la esposa. Independientemente de mi pasado, él dijo, no me importa, yo te amo. Y está caminando junto conmigo, siguiendo al Señor. De tener un coche, de perderlo, ahora tengo 2 estacionados ahí, uno que uso yo, otro que uso mi hija, el que usa mi esposo, son 3 coches en la casa. Me ha hecho sentir completa el Señor. Terminé mi carrera, hice un máster y me gradué como doctora en Ministerio en Teología, en estudios teológicos. Y me dio un negocio que ha ganado 4 años seguidos como el mejor y es el que tú mencionabas. Hago shows para niños, pinto caritas, sigo siendo artista. Sí. Pero yo siempre digo, ¿sabes qué? Que es mi trabajo undercover. Porque ahorita sirvo en varias iglesias, tengo el programa de radio acá, sirvo en el Food Bank, en el banco de comida, siempre tengo una credencial como capellana, y trato de ayudar a la gente. Tengo un entrenamiento de lay minister que es como consejería cristiana ahí en mi iglesia CBC, pero no estoy certificada, ¿verdad? Pero el Señor ha obrado tan bonito en mi vida que yo digo, cada que me dicen, es que Ana, no soy yo, es el Señor, es Él obrando en todo momento y me da orgullo y me da mucha alegría el sentirme completa, porque es cierto, la palabra de Dios, cuando tú tienes a Cristo adentro, nada te hace falta. Cuando el Espíritu Santo entra, se acaba la ansiedad, se acaba la depresión, se acaba el sentirse sola, se acaban las ganas de quererte quitar la vida porque dices, no, yo no puedo. De verdad, impactante este testimonio, Ana. Sé que es de bendición para muchas personas que lo están escuchando ahora mismo y todos los demás que lo seguirán viendo a través de nuestra plataforma en YouTube. Te agradecemos mucho, Anita, que hayas abierto tu corazón aquí y
bueno, admiramos, seguimos reconociendo la grandeza del Señor, haciendo tantas maravillas en la vida de las personas. Muchas gracias, Anita. No, hombre, muchas gracias a ti. Quiero decirle a toda Radio Escucha, no importa por lo que hayas pasado, si fuiste prostituta, si fuiste alcohólica, si fuiste drogadicta, si estás en el lugar más oscuro, si tú entregas tu vida a Cristo, Él te hace nueva criatura y todo lo pasado no importa, eres nueva y si Él lo hizo por mí, lo puede hacer por ti. Amén. Muchas gracias, Gracias. Anita Ochoa. Este fue nuestro espacio del día que cambió mi historia.